7 de la mañana con 47 minutos. Estamos en la revista de Opinión Democracia. A esta hora tenemos previsto analizar lo que significa la participación de autoridades locales con la utilización de recursos públicos en la promoción de candidaturas. Por eso le habíamos invitado inicialmente al concejal de Quito, Michael Aulestia. Él fue la única voz en el seno del Consejo Metropolitano que trajo a colación lo que a muchos, al menos quienes hacen análisis político y ciudadanos en general que se han expresado a través de las redes sociales, que por decirlo menos se sorprendieron de que habrá un espacio amplio, enorme, por ejemplo, el ex canciller Ricardo Patiño de la Revolución Ciudadana para que haga promoción electoral en favor de la candidata Luisa González, en una radio que es financiada con dineros públicos, en este caso específico de los quiteños, a través de la radio municipal. Esto ha llamado la atención de muchas personas, lamentablemente, quienes detentan el poder, quienes pueden expresarse en el marco del poder público, no lo han hecho, excepto el señor Michael Aulestia, que a última hora él nos ha informado que está con un quebranto en su salud y no puede atendernos. En todo caso, no vamos a dejar de atender, de analizar este tema, y lo vamos a hacer con la Corporación Participación Ciudadana, que también ha emitido un comunicado público demandando a las autoridades locales a no utilizar recursos y bienes públicos en la promoción de candidaturas. Vamos a hablar ahora mismo. Le agradecemos por atendernos de improviso al doctor Arturo Moscoso. Él es miembro del Directorio Ampliado de Participación Ciudadana, catedrático universitario, para ver cuál es el argumento fundamental que tiene la corporación para demandar a las autoridades locales a no utilizar recursos públicos en la promoción de candidaturas. Doctor Arturo Moscoso, bienvenido a la revista de Opinión Democracia. Gracias por atender esta entrevista. Le saluda Freddy Paredes. Buenos días. Buenos días, Freddy. Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Gracias, doctor. ¿Cuál es la preocupación que tiene la Corporación Participación Ciudadana que le haya motivado a hacer esta advertencia, este exhorto a las autoridades locales a no utilizar recursos públicos en la promoción de candidaturas, más allá de que hay una ley expresa que lo prohíbe y vemos que el Consejo Nacional Electoral, que podría ser el organismo encargado de hacer cumplir la ley, no lo hace? Bueno, en efecto, Freddy, la Corporación de Participación Ciudadana ha visto con preocupación la utilización de recursos públicos por parte de ciertas prefecturas y alcaldías, los gobiernos locales, en la promoción de las candidaturas, de ciertas candidaturas, ¿no? O de cierta candidatura. Entonces, y esto está expresamente prohibido por la ley, ¿no? El Código de la Democracia, en el artículo 207, establece claramente que no se puede hacer uso de fondos públicos o de recursos o fondos públicos dentro de la campaña electoral. Y Freddy, lo más relevante es quizá que esta utilización de recursos públicos dentro de la campaña es una infracción muy grave de acuerdo al Código de la Democracia. Y las infracciones muy graves están sancionadas incluso con la destitución y suspensión de derechos de participación de quienes incurran en el uso de recursos públicos, de los servidores públicos que incurran o autoricen el uso de bienes o recursos públicos con fines electorales. Entonces, no es un tema menor, porque es obvio, pues, Freddy, que no se puede utilizar el dinero de todos los ecuatorianos para favorecer una campaña electoral específica. Así es. Por más que sea parte del mismo partido político, ¿no? Incluso ya tenemos una norma que determina la entrega de recursos
del Consejo Nacional Electoral a los partidos políticos, ¿no? Entonces, no se puede admitir que por más simpatías que se tenga por una candidatura, por más cercanía que haya ideológica o ser parte del mismo partido, pues se viole tan flagrantemente estas disposiciones, ¿no? ¿Qué institución u organismo, doctor Moscoso, es el encargado de, no sé, si llamar la atención por una prohibición expresa en la ley, o acaso tomar acciones, inclusive legales, administrativas? Muchos que hacían opinión en redes sociales decían, esta es una causa tranquilamente para iniciar un proceso en la Contraloría y acaso generar una glosa, porque se está disponiendo de fondos públicos en favor de una organización política en particular. Y cualquiera que sea esa es la prohibición que existe expresamente en el Código de la Democracia. Bueno, aquí son tres, de acuerdo al Código de la Democracia, específicamente de acuerdo al artículo 211, son tres de las instituciones llamadas a ejercer control sobre el uso ilegal de fondos públicos en campaña, que son la Contraloría General, para determinar que se ha hecho uso de recursos de bienes públicos, el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral para la determinación de responsabilidades por las infracciones electorales. Que, como señalaba, de acuerdo al artículo 279 del mismo código, pues puede ir desde multas hasta la destitución y suspensión de los derechos políticos, ¿no? Tengo en mis manos ahora mismo el Código de la Democracia, concretamente el citado artículo 207, doctor Moscoso. Si me permite, voy a leer el inicio del artículo hasta el inciso segundo, que me parece podría enmarcarse en lo que se conoce como la prohibición. Desde la convocatoria a elecciones y durante la campaña electoral, todas las instituciones públicas están prohibidas de difundir publicidad a través de radio, televisión, medios digitales, vallas publicitarias, prensa escrita u otros medios impresos, salvo las excepciones previstas en la ley. Queda prohibida la exposición en espacios audiovisuales que impliquen la utilización de recursos públicos de imagen, voz y nombres de personas que se encuentren inscritas como candidatos o candidatas. Se prohíbe asimismo a las instituciones públicas la realización de eventos con artistas internacionales durante la campaña electoral. Aquí se enmarca la prohibición que usted cita en el artículo 207, doctor, para la utilización de fondos públicos en favor de una candidatura u organización política en específico. En efecto, Freddy, ahí está enmarcada la prohibición. Este artículo fue reformado en la última reforma que hubo al Código de la Democracia. Esta reforma importante que sobre todo habló o se ocupó de la paridad de las listas que se presenten. Ahí también se incluyó pues un articulado más severo sobre el uso de recursos públicos, ¿no? Que es del artículo justamente 207. Ahora, doctor, aquí en el mismo artículo 207 dice, en el inciso penúltimo, de no cumplirse estas disposiciones, el Consejo Nacional Electoral dispondrá a los medios de comunicación suspender de manera inmediata su difusión sin perjuicio de la sanción que imponga el Tribunal Contencioso Electoral. Aquí le da atribuciones al máximo organismo electoral, que es el CNE, para que tome cartas en el asunto. Para citar el ejemplo de esa larga exposición, entrevista o entrega de micrófono, como se lo quiere interpretar, a Ricardo Patiño, ex canciller, ex ministro en varias carteras de Estado del gobierno del presidente Correa, en favor obviamente de la candidatura de la Revolución Ciudadana, lo que hubiese cabido en este caso es que interrumpan esa locución del ex canciller a través de radio municipal, o cómo se operativiza esta disposición del 207 del Código de la Democracia. Bueno, el CNE debería, ¿no es cierto?, tener un control de todos estos elementos para ejercer justamente la potestad que tiene de suspender la difusión de este tipo de promociones, ¿no? Que al final es una promoción, porque ahí
podría entenderse que es parte de la libertad de expresión, también el hacer una apología de alguna candidatura, ¿no? Uh-huh. En este caso particular, estamos hablando de una radio que no es privada, ¿no? Es una radio que funciona justamente con recursos públicos. Entonces, creo yo que ahí sí se podría aplicar estas prohibiciones, y el CNE debería actuar no solo para prohibir la difusión, que evidentemente ya lo hizo porque la entrevista ya quedó grabada, pero sí para establecer sanciones, ¿no? O al menos investigar en qué prohibiciones hubiera podido incurrir, y en base a eso pues establecer las sanciones correspondientes, al igual que la Contraloría General del Estado, ¿no? Ahora, doctor Moscoso, apelando a su conocimiento de abogado, a su condición de académico, usted sabrá decirnos que cuando en una ley se establece una infracción, pero no la sanción a esa infracción, es casi como un saludo a la bandera, porque me prohíben hacer algo, pero si a pesar de la prohibición lo hago y no tengo sanción, pues me río de la norma. Un poco eso es lo que está pasando en este caso, y también en base a eso se escuda el CNE, que no tiene la potestad para sancionar ni la claridad en la norma para intervenir en cosas como estas, que le causa preocupación al ciudadano ecuatoriano, quiteño en este caso, si nos concretamos a lo que ocurrió en Radio Municipal, por ejemplo. Es que aquí la excusa no es válida ni siquiera en ese sentido, Freddy, porque el artículo 279 establece claramente las infracciones electorales y las sanciones a las que debe sujetarse esa infracción. Entonces tenemos una ¿qué es lo que dice me va a permitir leerlo, ¿no? Por favor. Las infracciones electorales muy graves serán sancionadas con multa desde 21 salarios básicos unificados hasta 70 salarios básicos unificados, destitución y o suspensión de derechos de participación ciudadana desde 2 hasta 4 años. Estas sanciones se aplicarán a quienes incurran en las siguientes conductas. Y el numeral 5 dice: los servidores públicos que usen o autoricen el uso de bienes o recursos públicos con fines electorales e incurran en las prohibiciones establecidas en esta ley en relación a la realización de eventos con artistas internacionales y publicidad o información no autorizada. Entonces, la sanción está ahí. ¿Quién debe aplicar las sanciones? Está determinado en el artículo 211 y la prohibición está establecida en el 207. Entonces, no hay aquí un vacío en la ley, está clarísimo. Y una radio pública es un recurso público. No se puede aplicar aquí el mismo concepto de radios privadas, en donde pues si es que alguien quiere invitarle a algún candidato y que el candidato se autopromocione, pues está bien. Pero aquí estamos hablando de una promoción directa de una candidatura en una radio que está financiada con los recursos de todos los pichinchanos, ¿no? Así es, doctor. Ahora, si no es por este llamado de atención que hace usted y la sorpresa, en muchos casos la indignación de la opinión pública, manifiesta especialmente a través de redes sociales, vemos que las autoridades competentes en este caso se hacen de la vista gorda. ¿Qué hacer frente a ello, doctor, más allá de este comunicado que con mucha propiedad ha emitido la Corporación Participación Ciudadana, a cuyo directorio usted se pertenece? Bueno, yo creo que aquí podrían desde la sociedad civil o desde las mismas candidaturas contrarias presentar alguna acción en el Tribunal Contencioso Electoral a fin de que se dispongan estas sanciones, se investigue al menos, ¿no? En este caso en particular está clarísimo que el Consejo Nacional Electoral puede actuar de oficio, ¿no? Pero si es que no ha conocido, pues habría que hacerle conocer y decirle: miren, señores, esto está pasando, pónganle ojo a esta situación, ¿no? ¿Y qué pasa en el caso de la Contraloría, por ejemplo?
puede actuar de oficio, es decir, por decisión propia, eso es actuar de oficio, o a petición de parte por una denuncia, para hacer un examen especial, hacer una auditoría, para centrarnos en el caso específico más reciente y coyuntural de Radio Municipal, a la decisión, quién la tomó, por qué se abrió ese espacio, cuánto puede costar, y establecer sanciones administrativas, civiles y hasta penales, como lo establece la Contraloría, doctor Moscoso. Bueno, la Contraloría en estas situaciones tiene que actuar de oficio, ¿no? Es obligación de la Contraloría. Y si yo creo que esto ha sido conocido ya por toda la ciudadanía, y evidentemente en Contraloría también deben tener información sobre este hecho, y deberían actuar también, ¿no? Veamos qué pasa. Lamentablemente la Contraloría también tiene sus problemas internos, sin un contralor ya definitivo. Entonces ahí también hay mucha tela que cortar, ¿no? Entiendo. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, desde el punto de vista de la Corporación Participación Ciudadana, en la voz del doctor Arturo Moscoso, miembro del directorio ampliado, en el sentido de la preocupación que tiene y por tanto la demanda que hace a las autoridades locales a no utilizar recursos y bienes públicos en la promoción de candidaturas, algo que se ha podido evidenciar en las últimas horas, en los últimos días, en Radio Municipal, concretamente abriendo micrófonos a quienes promocionaron la candidatura de Luisa González de la Revolución Ciudadana. Hay otros ejemplos que no se han particularizado en medios de comunicación de propiedad o de administración de otros municipios, consejos provinciales, que se suman a esta preocupación de la Corporación Participación Ciudadana. Doctor Arturo Moscoso, muchas gracias por habernos atendido. Gracias, Freddy, a las órdenes siempre. Un abrazo. También nosotros, un abrazo para usted. Son las 8:00 con 4 minutos, amigos. Esta es la revista de Opinión Democracia. Vamos a continuar buscando la verdad. Después de la pausa tendremos un panel con asambleístas electos de diferentes tiendas políticas para analizar cómo miran ellos la posibilidad de acuerdos, la posibilidad de un entendimiento político, cómo se podrían dar las primeras decisiones, acaso si ya existen iniciativas respecto de una agenda legislativa. En fin, ese es el tema que nos ocupará después de la pausa. Amigos, esta es la revista de Opinión Democracia y seguimos buscando la verdad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa a la búsqueda de la verdad. Manténgase bien informado. Estos son hechos reales, hechos verificados. A continuación, el micro informativo de esta hora. El gobierno nacional puso en marcha la política